Les pido que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 13. Evangelio de Juan, capítulo 13. Juan capítulo 13, versículo 1. Dice nuestro Señor en su palabra bendita: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Antes de la Pascua, dice la palabra. ¿Cuál Pascua? La de los judíos, obviamente. ¿Y qué número de su ministerio? La tercera Pascua que él iba a celebrar. En el Evangelio de Juan está muy detallado las Pascuas que él comía. ¿Sí? Por eso sabemos y determinamos que su ministerio fue de 3 años y medio, porque celebró 3 Pascuas y están detalladas en la palabra. Estaban aquí en el aposento alto, en la última cena, ¿sí? E iba a ser nuestro Señor Jesucristo un acto en el cual Él nos iba a demostrar que debemos de ser humildes, serviciales los unos a los otros. Dice nuevamente: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, ya era el tiempo en el cual Él iba a ofrecer su cuerpo para expiación de los pecados del mundo. Sabiendo Jesús, dice, que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Así como Él pasó de este mundo al Padre, así nosotros también, hermanos, en Cristo Jesús, vamos a pasar de este mundo al verdadero mundo, al verdadero lugar que nos corresponde. Amén. Al cielo. Amén. Al tercer cielo. ¿Sí? Para que pasase Él de este mundo al Padre. Para que de la misma manera, por ese acto de amor, como dice aquí, que amó a los suyos hasta el final, con ese acto de amor también nosotros vamos a pasar de este mundo al verdadero lugar donde nos corresponde vivir. Con el Padre. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que él entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Estaba a punto mi Señor Jesucristo de lavarle los pies a sus apóstoles. Estaba a punto de humillarse el Señor. ¿Y por qué digo humillarse? Porque esta labor de ceñirse, tomar un hebrillo y lavarle los pies a sus apóstoles, eso lo hacían los esclavos en las casas. Recuerden ustedes que
En ese tiempo no había calles pavimentadas, ni segundos pisos, ni freeways, no había nada de eso, ¿verdad? Era pura terracería, caminos de tierra. Entonces la gente, cuando iba de un lugar a otro, pues iba con sus túnicas, iba con sus sandalias y se ensuciaban los pies. Llegaban a la casa de algún hermano, alguna hermana o como invitado o viajaban de un lugar a otro y pues imagínense los pies como los tenían. Llegaban todos empanizados, ¿sí? Cuando llegaban a aquella casa, el esclavo de esa casa llegaba con un lebrillo y un trapito y le limpiaba los pies al invitado. El esclavo. ¿Qué hizo aquí mi Señor Jesucristo? Hizo la labor de un esclavo. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, haciendo esas cosas, ¿sí? Demostrándonos que si queremos ser los más grandes en el reino de los cielos, tenemos que hacernos como los más pequeños, servir a los demás, no traer mis ninfulas de que yo me sé mucho la Biblia, de que yo tengo tantos años en la palabra, no, sino comportarnos y ser como niños, dijo el Señor. ¿Quieres llegar al reino de los cielos? Sé como este niño. Como es un niño manso, inocente, su corazón limpio, transparente. Los niños no son rencorosos. Los niños perdonan y ya vuelven a hablarse con los demás. Así quiere el Señor que seamos en el reino de los cielos, ¿sí? Entonces mi Señor Jesucristo se quita su túnica, ¿verdad? Saca un lebrillo y empieza a lavarle los pies a sus apóstoles. Dice el versículo 3: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. El Hijo de Dios haciendo esto, hincándose y empezando a lavarle los pies a sus apóstoles, seguramente ensuciándose las manos, ensuciándoselas, manchándoselas, demostrándonos ese acto de humildad y de sencillez que debemos de tener los seres humanos. En 2 Corintios capítulo 8, vamos allá por favor. 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Amén, hermanos. Amén. Dice nuestro Señor en su palabra: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Enriquecidos. Él siendo rico se hizo pobre. ¿Qué necesidad tenía, verdad? ¿Qué necesidad tenía de bajar a este mundo y dar la vida por mí? ¿Qué necesidad tenía el Señor? Pero Él se hizo pobre para que yo alcanzase su pobreza y a la vez yo hacerme rico espiritualmente hablando. El miércoles estábamos aquí en la congregación y al final de la prédica el hermano Oscar empezó a hablar pues acerca de la prédica y dijo que él era pobre, que él era pobre. El
material no importa. El Señor Jesucristo nos dice que la verdadera condición del hombre no es en los bienes que poseemos, ¿sí?, sino en hacer la voluntad de Dios y vivir en su palabra. Esa es la verdadera riqueza del ser humano, ¿sí? Entonces, mi hermano, usted es rico. Usted es rico en el Señor. ¿Sí? Entonces, mi Señor Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para que por su pobreza fuésemos nosotros enriquecidos. Enriquecidos. ¿De qué nos sirve ahorita tener un carro, tener esto y lo otro, si estamos encerrados, ¿verdad? ¿De qué nos sirve? ¿Nos ayudan las cosas? Claro que sí nos ayudan. Pero la verdadera riqueza es tu entrega, tu conocimiento, tu devoción a Cristo Jesús. Esa es la verdadera riqueza que el ser humano tiene en su vida. Y no la cambia por nada. No la cambia por nada. ¿Sí? Regresemos a Juan, por favor. Versículo 6 dice: entonces vino a Simón Pedro. Empezó con Pedrito, ¿verdad? Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Se admiró, se asombró de que su Señor le empezara a lavar los pies. Y: Señor, ¿tú me lavas los pies? El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el león de la tribu de Judá, la raíz y el linaje de David, el alfa y la omega, el principio y el fin de todas las cosas, ¿me lavas los pies? ¿Y qué le dice el Señor? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. No lo entendía Pedro. Ellos tenían en ese momento una mentalidad diferente. Ellos pensaban que el Señor Jesús los iba a librar del yugo romano en ese momento. Entonces se imaginaban al Mesías como un rey salvador de su pueblo. Y al ver a su rey salvador de su pueblo que se inclina para lavarle los pies: Señor, ¿me lavas tú los pies? Lo que yo hago, dice, no lo entiendes ahorita, lo entenderás después. También que me entendió que en su epístola Pedro escribe lo siguiente. Vamos a 1 de Pedro 5, por favor. 1 de Pedro capítulo 5. Versículo 2. Primera de Pedro 5, 2. Amén, hermanos. Amén, amén. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. ¿Qué significa apacentar? Aquí tengo en mi definición de apacentar: dar pasto espiritual, darle de comer espiritualmente a las ovejas, dar el alimento espiritual. Entonces, cuando la palabra dice apacentar la grey de Dios, ¿cuál es la grey? ¿Quiénes son la grey? Ustedes. Ustedes son la grey de Dios. Entonces, ¿cuál es la labor del pastor? Darles el alimento espiritual de Dios. ¿Y cuál es ese alimento? La palabra. Apacentar la grey de Dios. Darles el alimento espiritual. Que salgan de aquí bien llenitos de la palabra de Dios.
Que no salgan mal comidos, que no salgan, hay nada más una tortillita y unos frijolitos y nada más. No, bien comidos, bien nutridos de la palabra del Señor. Esa es la labor que debe de tener el pastor. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente. A mí no me obligaron a estar aquí. A mí el pastor Martés no me puso una pistola y ahora tú vas a ser mi sucesor, tú vas a estar aquí y vas a predicar también. No, yo lo deseé con todo mi corazón. Yo lo deseé con toda mi alma, predicar y compartir la palabra de Dios. Y desde hace muchos años. Yo a mi esposa que está aquí presente, nos congregábamos en el departamento. Estamos hablando desde hace 18 años más o menos. Y yo le decía a mi esposa, ay, qué padre sería ser pastor. Y el Señor me tomó la palabra. Me tomó la palabra. Así sé que no me obligaron, hermano. No me paro los domingos muy temprano para obligadamente, ay, el domingo tengo. No. Es el amor que uno le tiene a Dios, a su palabra, a ministrar. Amén. Es eso. No por fuerza. No me trajo mi esposa así con la manita así. Ahora vas a predicar ahora. Voluntariamente. Dios es bueno. Vengo a predicar la palabra de Dios. Vengo a predicar. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Cuántos predican la palabra? Nada más por esto. Se les ve el signo de pesos a todos, ¿no? Con el signo de pesos a todos. Y es lo que les importa. Y nada más les endulzan el oído. Vas a ser rico, entrégame tu carro, entrégame tu casa y Dios va a multiplicarte con muchísimas cosas. No. Porque me las voy a ver con Dios. Y me va a decir, oye, ¿qué predicaste? ¿Prosperidad absoluta, total prosperidad? ¿O lo llenaste con la palabra espiritualmente? Ahora los apóstoles de la prosperidad se les acabó su negocito, porque ellos antes de esta pandemia profetizaban que iba a haber abundancia en el mundo y prosperidad absoluta. Sí, miren, ahí está su prosperidad. Cómo se cayó el mundo en pedazos, ¿verdad? Porque nada más le endulzan el oído, mantienen congregaciones llenas, pero para sacarles el dinero. ¿Sí? No por ganancia deshonesta estamos aquí, sino por amor al ministerio, amor al Señor, amor a su palabra y amor a ustedes. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Ustedes son mis ovejas, ¿sí? Y ustedes van a obedecer y hacer lo que yo diga. Así hay pastores, ¿verdad? Se apropian y se adueñan de las ovejas. No. Las ovejas son del Señor. A Él le costó su vida, le costó su sangre. Él llegó a la cruz para adquirir una novia, una esposa. Su sangre bendita en la cruz que Él derramó fue el precio. Y ustedes y yo lo aceptamos, ese precio, para participar y pertenecer a la familia de Dios y ser la esposa de Cristo. ¿Sí? Nosotros somos la esposa de Cristo. Son las ovejas del Señor. Yo soy oveja del Señor también. ¿Sí? No tengo señorío, ni debo de tener señoría hacia ustedes.
no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces aquí Pedro escribe acerca de esa humildad, ¿verdad? Que no nos debemos de imponer, que no debemos de ser soberbios para el cuidado de la grey de Dios, sino debemos de ser ejemplo en humildad, de vivir sencillamente. ¿Sí? Regresemos a Juan, por favor, Juan 13. Entonces mi Señor Jesucristo le dice: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies. Estamos en Juan 13, 8. Juan 13, 8. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Todavía Pedro, ¿verdad? Nunca me vas a lavar los pies, Señor. Era tajante, Pedro. Era tajante. No pensaba antes de hablar. Siempre era arrebatado. Siempre hablaba primero y pensaba después. Sí. Pero bueno, así somos muchos, ¿no? Así somos muchos. Por eso el Señor nos pide que seamos prontos para oír, tardos para hablar, pero muy tardos, y tardos para llegarnos. Prontos para oír. Y en lo que oigo, medito, pienso. Ya que lo procesé acá, ahora sí, voy a hablar. Pero Pedro no, la soltaba y luego pensaba. ¿Verdad? No me lavarás los pies jamás, le dice Pedro al Señor. ¿Cómo me vas a lavar tú los pies si eres el Hijo de Dios, el Santo de Israel? Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¡Auch! Si no te lavare, no formas parte del ministerio. Entonces, ¿qué contestó Pedro? Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Era de extremos, era de extremos. No, Señor, si tú me estás diciendo que ya no tengo parte contigo, entonces, ¿sabes qué? Lávame todo. Los pies, la cabeza, las manos. Pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa? No solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Tiene un sentido espiritual. Versículo 10. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Qué le quiso decir el Señor con esto? El que está lavado, lavado está. Todos nosotros, hermanos, estamos lavados por la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo. Ya estamos lavados por su sangre. Pero ¿qué le quiso decir el Señor con esto? El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Ya estamos lavados de nuestros pecados, pero vivimos en este mundo y nos contaminamos. Sin querer nos contaminamos, porque estamos en este mundo. Algún espectacular con una muchacha atractiva, de repente volteamos y ¡pim! Viene el pensamiento.
Si me vino un pensamiento malo, porque podemos evitar ver ese espectacular. Porque yo ya sé por Calzada de Tlalpan que me voy a topar con ese espectacular, entonces no lo veo. Si me causa conflicto. Si me causa conflicto. Pero ¿qué debo hacer si ya me vino ese mal pensamiento? Pedirle perdón al Señor. En ese momento, Señor bendito, perdóname por este mal pensamiento que acabo de tener. Y me libro. El Señor me perdona. Y ya no fue más allá ese pensamiento. Ya estamos todos lavados. Pero vivimos en este mundo. Y este mundo trabaja bajo ¿quién? Bajo Satanás. Todo su sistema. El sistema del mundo es anticristiano. Entiéndanlo, por favor. Todo el sistema de este mundo es anticristiano. Hasta las mismas caricaturas. Los Simpson cómo se burlan del pastor de la iglesia de Springfield. Cómo lo ridiculizan. ¿Verdad? Todo el mundo está bajo el maligno, dice también 1 de Juan 5. El mundo está bajo el maligno. Entonces, un cristiano que no es de este mundo, sino es del reino de los cielos, y vive en este mundo, pues estás expuesto todo el tiempo, ¿no? A malos pensamientos, a mentiras, a enojarnos. Vivimos en una ciudad complicada de tráfico, el estrés, y nos hace también decir cosas que no. Entonces, ¿qué debemos de limpiarnos? Solamente los pies. Pues ya todos estáis limpios, dice el Señor en su palabra. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Aunque no todos. ¿Sí? ¿De qué forma nos podemos limpiar las manos, los pies, la cabeza, espiritualmente hablando? Con la palabra de Dios. Con la palabra bendita de nuestro Señor. Efesios 5 nos lo dice. Vamos a Efesios 5, por favor. Efesios 5. Por favor. Efesios 5, 24. Amén, hermanos. Amén. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué dice? Por la palabra. Ya todos estamos limpios. Recibimos a Jesucristo como nuestro único Señor y suficiente Salvador de nuestras vidas, y su sangre bendita nos lavó de nuestros pecados. Ya estamos todos limpios. Pero vivimos en este mundo y tenemos que purificarnos constantemente. ¿Con qué nos purificamos? Con la palabra de Dios, con la palabra bendita de nuestro Señor. Que si dice la palabra del Señor, airaos pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y yo me enojé con mi esposa, con mi esposo, y no
me contenté ese mismo día, sino que alargué el tiempo del enojo 2 o 3 días más. Pero en ese intermedio estoy leyendo la palabra y el Señor me habla y me dice: vete a Efesios, donde dice: airaos pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¡Auch! Me redarguye, me hace sentir mal. Y en ese momento inmediatamente voy a la recámara por donde esté mi esposa y le pido perdón y trato de reconciliar. Ahí la palabra del Señor me está purificando. Me está purificando. ¿Sí me explico? Sí. O de repente se me sale una grosería. Y la palabra del Señor nos dice, ¿verdad? Estoy yo leyendo la Biblia y dice que toda palabra que tú digas, de ella darás cuenta, dice el Señor. ¡Ay! Me redarguye la palabra en ese momento. A lo mejor no he confesado ese pecado, porque es un pecado, ¿eh? Decir malas palabras es pecado. Entonces, en ese momento, el Señor me está hablando por medio de su palabra, me está diciendo que de toda palabra deshonesta que salga de vuestra boca, de ella darás cuenta. Me está redarguyendo el Espíritu Santo, me está redarguyendo la palabra misma. Viene el arrepentimiento, viene la confesión de pecado y ya me purificó la palabra en ese momento. ¿Me explico? ¿Me explico? Sí. Qué hermosura del Señor tener. Porque si muchos pueden entender que si ya cometí un pecado, me va a caer un rayo del cielo y ¡pum!, me va a consumir. No, el Señor es paciente y misericordioso y nos da oportunidad para arrepentirnos. Si no, pregúntele a David. Pregúntele a David, que cometió adulterio, cometió homicidio al meterse con la mujer de Urías, casados, queda embarazada Betsabé de David, y David, para tapar su pecado, mandaba a Urías, ¿verdad? Lo mandaba a su casa. Él estaba en la guerra, al frente de la guerra de Urías, y decía Urías: no, ¿cómo voy a abandonar a mis compañeros soldados allí en el campamento, y me voy a ir con mi esposa? Varias veces lo quiso David llevar a su casa para tapar su pecado y no lo logró. Entonces le manda una carta, y la carta la recibe Urías mismo. Estaba recibiendo Urías su sentencia de muerte, porque se la manda a el general Abner, me parece que sí, si no me corrige, y se la entrega, y en esa carta le dice que ponga a Urías al frente de batalla, a lo más peligroso de la batalla. ¿Para qué? Para que muriera. Entonces el rey David cumple ese cometido, matan a Urías, se queda con Betsabé, pero no se arrepiente de su pecado. En ese momento no hubo ese arrepentimiento, no se dio cuenta. Pasaron 9 meses y tuvo que ir el profeta Natán a amonestarlo y decirle, y no directamente le contó un cuento, le contó una historia. Le dice que había un señor hacendado que tenía muchas propiedades y muchos animalitos, que tenía un visitante ahí en su casa y que le iba a ofrecer una corderita para el invitado.
al lado de ese hacendado vivía otro señor, donde era pobre y aparte tenía una sola corderita, que la tenía como, casi como su hija, porque hasta dormía con él. Y el hacendado rico no agarra de todas las ovejitas y corderitos que tenía, sino va a la casa del señor de al lado y le quita la única corderita que tenía el señor y hace fiesta con ese corderito. Y David se pone: ¿cómo es posible que haya hecho este señor eso? Robándole la corderita a este señor que tenía nada más esa corderita, teniendo tanta sed. Pues le dice el profeta Natán: pues esa persona eres tú. Y ¡pum! Viene, se da cuenta David de su pecado. Lo siente en su corazón. Y luego viene la sentencia, o no la sentencia, está mal dicho sentencia, la consecuencia de su pecado se la dice el profeta Natán a David. Pero imagínense, mi Señor Dios, cuánto tiempo le dio para que David se arrepintiera. 9 meses. La paciencia de Dios. David pagó con la vida del hijo que estaba esperando Betsabé ese pecado. Pero a partir de ese momento su vida ya no fue la misma. Su familia se vino abajo. Pero hablando de la paciencia de Dios que tiene para con nosotros, ¿cómo es paciente? Y aquí mi Señor le dice a Pedro: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Ya no te tienes que lavar completamente. Ya estamos todos limpios, gracias a Dios. Solamente los pies. Ahora, ¿por qué Pedro le dijo? ¿Por qué Pedro le dijo en el versículo 9? Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. ¿Qué significado tiene eso? No solo los pies, sino las manos y la cabeza. Vayamos a Levítico capítulo 8, por favor. Levítico capítulo 8, versículo 22. En esta parte de Levítico, mi Señor Dios le ordena a Moisés que Aarón y sus hijos fuesen consagrados para el servicio sacerdotal de todo el pueblo de Israel. Estamos en la consagración de Aarón y sus hijos. Y dice el versículo 22: después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo degolló. Y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo acercarse luego a los hijos de Aarón y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto de que la sangre de los animales de sacrificio para la consagración de Aarón y de sus hijos untara a Moisés en el lóbulo de su oreja derecha, en su dedo pulgar de su mano derecha y en el pie gordo de el pie derecho, perdón? ¿Qué significa eso?
Recuerden que la sangre, para mi Señor Dios, es sagrada. Sagrada. Ni siquiera podemos comer moronga. Está prohibida la sangre. Porque dice la palabra aquí mismo en Levítico 17, porque de la sangre emana la vida. Tanto la física como la espiritual. ¿Por qué? Sencillamente porque Jesucristo dio su vida y derramó su sangre para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia, vida eterna, vida eterna. Cuando en el servicio sacerdotal se hacía este tipo de cosas, era que estaba apartando Dios para él, santificando a la persona para él. Al tocarle Moisés con la sangre el óvulo de la oreja derecha, quiere decir que todo lo que oiga él y su familia iba a ser exclusivamente apartado y santificado para Dios. Lo mismo nosotros, todo lo que oímos tiene que ser cosas agradables, que a Dios le agraden. ¿Sí? No estar viendo programas de dobles sentidos y de albures y de groserías. Eso no le agrada a Dios. Todo lo que palpamos también, ¿verdad? Que sea bueno para Dios. ¿Sí? Hay gente que le gusta ¿no? Agarrarse lo ajeno. ¿Para qué utilizamos nuestras manos? ¿Para el servicio a Dios? ¿O para cosas deshonestas? Y el pie también derecho, el pulgar del pie derecho, que se lo santificó Moisés a Aarón y a sus hijos, quiere decir que todos sus pasos y los nuestros tienen que ser para honrar a Dios. ¿Sí? Que mis pasos vayan derechito a la iglesia. A la iglesia. Y no que mis pasos vayan derechito a la cantina. No. Todo lo que nuestros pies pisen, que sea agradable para Dios, para ir a predicar, para ir a compartir a nuestro Señor. Por eso Pedro, regresemos a Pedro, a Juan capítulo 13, le dice en el versículo 9, Juan 13, 9, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, alusión a los malos pasos, ¿verdad? Alusión a pasos que no van en un camino derecho, justo, santo, que le agrade a Dios. No solo mis pies, sino también las manos. Alusión a tomar cosas ajenas o a hacer cosas malas con las manos, sino también las manos y la cabeza. Y la cabeza. ¿Qué pensamos? Recuerden, mis hermanos hermosos, amados, que todo lo que pensemos es lo que vamos a actuar y vamos a hacer. El pecado empieza en la mente. ¿Qué pensamientos tenemos? Por eso nuestro Señor nos pide que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. Porque sin que se me ofendan, todos venimos de una mente influenciada por el mundo. Y constantemente, desde que recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, nos estamos purificando aquí con su palabra, ¿verdad? Para darme cuenta que lo que está diciendo el mundo no coincide con lo que dice acá, con lo que el mundo establece como bueno. Aquí la palabra lo dice malo, y lo que dice malo allá,
dice bueno. El libro de Isaías dice que llegará el tiempo que a lo bueno le dirán malo y a lo malo le dirán bueno. Estamos viviendo en ese tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pensamos? ¿Qué pensamientos tenemos? De amor, de servicio a los demás, de ayudar al necesitado, de ayudar al pobre, de compasión por los demás, de misericordia. ¿Eso pensamos acá? Bien hacemos, bien hacemos. Porque también nuestro Señor Jesucristo nos dijo que como vemos, ¿verdad? Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Porque no vas a ver con mala intención, no vas a ver con envidia, no vas a ver con codicia, no vas a ver con celos, sino vas a ver con bondad, con amor, con ternura, con paciencia, con tolerancia. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. La forma como vemos también es muy importante, ¿sí? Muy importante. Pero volviendo a la cabeza, ¿qué pensamientos tenemos? Agradables a Dios, haciendo bien al prójimo, queriendo ayudar a los demás, sin envidias, sin pretensiones, sin codicias, sin nada de esas cosas. Si todavía tenemos algo así en nuestra mente, el Señor nos pide que nos purifiquemos, que ya estamos limpios, porque recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Pero nada más nos tenemos que lavar nuestra cabeza, lavar nuestras manos, lavar nuestros pies. ¿Con qué? Con la palabra bendita de Dios. ¿Sí? Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así es de que, hermanos míos, es muy importante que nos estemos purificando constantemente, diario, por medio de la palabra de Dios. Podrán decirme, bueno, pero es que yo oro en las mañanas, pastor. Yo oro antes de irme a trabajar. Pero no leer la Biblia. Tenemos que leer la palabra diaria para que nos purifique de todo lo malo que este mundo nos ofrece, de todo lo malo que este mundo tiene. Ya estamos todos limpios, pero debemos de lavarnos nada más las manos, los pies y la cabeza. Amén, hermanos. Amén. Levantemos. Padre mío, Santísimo Señor, gracias te damos, Señor, por este hermoso mensaje que tú nos has dado. Te damos gracias, Señor.